Muy buenos días, Roger, para ti y por supuesto un saludo muy especial para toda la audiencia de Clic. Gracias. Gracias. Paulina, vamos a hablar sobre el proyecto de acuerdo 12 de 2024, que ya pasó primer debate en comisión primera, pero antes de ello, un comentario suyo, que usted es una mujer pues políticamente activa, no obstante, porque no esté en el Consejo de Medellín, y tanto es que la han venido señalando desde la presidencia del Consejo de Medellín como metida inoportuna porque está opinando. ¿Usted qué piensa de este rifirrafe? Porque estoy opinando y le estoy lanzando advertencias al Consejo porque en su afán de aprobar todo de manera expresa están hasta violando los tiempos del reglamento del Consejo. Imagínese, gravísimo. O sea que deberían escucharla y no herirla. Pues sí, pero infortunadamente la situación política que vive hoy la ciudad no permite razones, es simplemente ataques, descalificaciones personales que además en muchas ocasiones son muy bajas, pero seguiremos dando el debate con altura y con argumentos. Y lo creemos, María Paulina, porque conocemos su altura y los argumentos que usted siempre esgrime. Pero un comentario antes de hablar del proyecto de acuerdo 12, un comentario acerca de este rifirrafe en torno a ISA y la decisión tomada por la junta directiva de elegir al ex gerente de PM, Jorge Carrillo, que ha generado pues toda clase de malestar en la oposición, incluyendo el alcalde de Medellín. Bueno, pues yo creo que hay que definir si el doctor Carrillo está o no está impedido. Hasta donde yo sé, pues él en últimas puede que tenga muchas investigaciones, que eso es normal para quien ejerce un cargo público, pero todavía no está condenado. Y el derecho dice, yo no soy abogada, pero lo que entiendo de derecho es que mientras usted no está condenado y usted es inocente, mientras no se demuestre lo contrario, hay esa presunción de inocencia. Entonces, bueno, esperemos que las cosas se puedan definir en últimas porque ISA es una de las empresas más importantes del país y eso también termina generándole mucho daño a la reputación de la empresa. Así es, pero no tiene que ser usted abogada para conocer lo básico, y es que constitucionalmente es eso lo que un colombiano cualquiera tiene, no importa su nivel, unos derechos fundamentales y unos principios, y un principio es el de la presunción de inocencia, otro principio es el de buena fe, y saltemos entonces a los derechos fundamentales, y uno de ellos es el del debido proceso, el de, ojo, que se le respete la defensa, pero sobre todo el debido proceso. O sea, solamente en este país, hasta que una persona sea sancionada, y a una persona, y usted lo sabe muy bien, que hace parte del escenario público, como servidor público, como funcionario público, no le niegan demandas por montones de tipo fiscal, de tipo disciplinario y hasta denuncias penales. ¿Por qué? Porque en un país tan polarizado hay demasiada temeridad y muchos sencillamente dicen, me lo tiro porque me lo tiro, y entonces les toca es a los organismos de control. Y además yo creo que también que está cogiendo costumbre algo que para mí es muy peligroso, y es que cualquiera que dice algo en redes sociales, sea la barbaridad que sea, ya la gente le cree y lo da por hecho. O sea, ahí sí es lo que llaman los famosos sicarios morales, que sin ninguna prueba difaman, le dañan a usted su buen nombre, le inventan, le arman montajes y la gente simplemente lo da por hecho y sale un ejército con esas bodegas a apoyar, y finalmente cuando una misma mentira se repite y se repite y se repite muchas veces, pues queda en el ambiente de que efectivamente es cierto. Así es. Bueno, María Paulina Aguinaga, ¿usted qué piensa pues de cómo va el proceso en el Consejo de Medellín, que ya vuelvo y digo, fue aprobado en primer debate en la comisión primera, que es la constitucional? Extrañamente, entre comillas, allí saltó un experto porque hubo un trueque, decía en estos días aquí en Clicracia el abogado David Suárez Tamayo. Extrañamente hubo un enroque, pasó Sebastián López, que era de la comisión primera, a la comisión segunda, y Luis Guillermo Vélez, que es el alfil, la punta de lanza de PM en la aprobación de este proyecto de acuerdo, a la comisión primera,
que es más de abogados y más constitucional. ¿Qué piensa? Bueno, es que el Consejo se dedicaba a hacer todo tipo de jugaditas este tiempo para aprobar esto, insisto, incluso hasta violando los términos legales, porque repartieron la ponencia sin estar sesionando el Consejo, que eso es un requisito que está contemplado en el reglamento, que para efectos de funcionamiento del Consejo, las actuaciones se deben realizar mientras el Consejo está en periodo de sesiones ordinarias, en prórroga o en sesiones extraordinarias, y repartieron las ponencias incluso sin estar sesionando. Adicionalmente, hicieron la jugadita para que Luis Guillermo Vélez pudiera ser el coordinador de ponentes de Cambiar con Sebastián López, un concejal que ha sido, digamos, por decir menos, altamente incoherente, porque en el periodo pasado era el opositor férreo a esta venta, y fue él con su bancada del Centro Democrático, exigió que si se iba a vender, entonces que se cambiara un activo por otro activo, que esto se manejara en cuentas de destinación específica, que adicionalmente se creara una auditoría para hacerle seguimiento a la ejecución de los recursos, que la academia estuviera envuelta en todo esto. Y hoy vemos que simplemente va a aprobar con el argumento de que es que ya hay confianza, cuando ni siquiera se ha dicho, no se tiene una valoración, no se ha dicho en qué se van a utilizar los recursos. Parte de los recursos van a pasar es a la Fundación de PM, que ni siquiera es sujeto de control político de la Contraloría, por lo tanto no se le puede hacer seguimiento a trazabilidad de los recursos, y hoy simplemente con el argumento de que es que hay confianza, entonces ya van y le dan un cheque en blanco al alcalde. A mí sí me parece que es muy incoherente por parte de este concejal, de la concejal Leticia, que también está repitiendo consejo, porque ellos fueron los que más insistieron en las garantías, y que finalmente todo lo que estaban exigiendo durante la administración de Daniel Quintero, pues es lo mínimo que el Consejo tiene que exigirle a Daniel Quintero, a Federico Gutiérrez y a cualquier otro alcalde, porque si van a vender un activo, lo mínimo que tienen que decir es qué se va a hacer con la plata. Debe haber auditoría a la ejecución de esos recursos y se deben manejar en cuentas de destinación específica. Doctora María Paulina, buen día, cordial saludo. Yo creo que usted hoy entró en esa especie de infierno complejo de los petristas, porque ayer la retuiteó el presidente Gustavo Petro, y me imagino que ese retweet o ese repost no le debió gustar mucho a la oposición, porque sabemos pues de la audiencia que tiene el presidente en redes sociales. Sin embargo, retuiteó un argumento muy técnico que usted expuso sobre lo de un digo, pero a lo que yo voy es precisamente lo que usted decía antes, esa satanización. Cada vez que el alcalde habla de la administración pasada, dice, nos robaron y nos saquearon. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado ese robo? ¿Dónde están las pruebas de ese saqueo? ¿Cuáles han sido las condenas? ¿Cuáles han sido las investigaciones? Que hasta ahora no hemos visto absolutamente nada. Ese es el argumento técnico que ellos tienen hoy para poder aprobar una venta que, si bien es polémica, no ha podido ser coherente a la hora de la discusión del tema. ¿Usted cree que le ha faltado a la administración distrital un poco de humildad en este sentido y escuchar a algunos sectores que le han dicho, mire, esperemos un momento, tengamos las cifras concretas, las cifras claras, y cuando tengamos las cifras claras, discutamos el proyecto? ¿O cuál debe ser el camino, doctora María Paulina? Mire, yo no me atrevo a decir cuál debe ser el camino, pero sí le voy a dar herramientas a la audiencia para que se forme una opinión. ¿Qué ha pasado con UNE? A UNE, listo, Aníbal Gaviria se sacó de la manga el socio estratégico, Millicom hizo la fusión y demás, que fue un muy mal negocio porque la empresa se debió haber quedado 100% pública o la debió haber vendido todo en su momento. Pero pasada esa etapa vinieron otras administraciones, entre ellas la de Federico Gutiérrez, donde permitieron que ese socio simplemente desmantelara la empresa. ¿Cómo? Vendiendo torres por más de 700 mil millones de pesos a una empresa de la cual Millicom también era socio. Y, oh sorpresa, la venta de torres en su totalidad se realizó en las dos administraciones de Federico Gutiérrez. En la primera empezaron desde el año 2017, si no me equivoco, y continuaron 2018, 2019, y este año
apenas vuelve Federico, continúan con la venta de esas torres y lo peor es que las venden a mitad de precio del año 2019. Entonces han venido desmantelando la empresa. 2, entre la fusión y lo que se tiene a junio de este año, han salido más de 2.000 trabajadores entre sustituciones patronales, despidos y retiros voluntarios, que no terminaron siendo tan voluntarios. Pero ojo al dato, solamente en los 2 primeros años de la primera administración de Federico, 2016 y 2017, salió más de la mitad de estos trabajadores. Ahí salieron más de 1.000 trabajadores y él permitió la sustitución patronal. Se acumularon pérdidas desde la fusión a junio de este año por más de 2.7 billones de pesos. Y esto no fue impedimento, por ejemplo, para que los directivos se pagaran bonificaciones anuales equivalentes a incluso más de 25.000 millones de pesos anuales. Y todo este desastre ocasionó que el patrimonio de UNE, que cuando teníamos la fusión a precios de hoy era de 5 billones de pesos, hoy esté tan solo en 236.000 millones. Entonces, listo, Aníbal Gaviria hizo el mal negocio, pero luego vino Federico y vino Daniel Quintero y fueron absolutamente pasivos en la defensa del patrimonio público. Daniel Quintero intentó vender muchas veces, el Consejo no se lo permitió y eso también hizo que la empresa perdiera valor. Hoy sale Federico a decir que este es el mejor momento para vender, pero en realidad es el mejor momento para regalar la empresa porque ya dejaron que desmantelaran la empresa. O sea, ya lo que hay es un cascarón y ya dejaron que desmantelaran la empresa. Entonces yo sí creo que él también tiene una alta responsabilidad en todo lo que ha pasado con UNE, porque durante su primera administración se empezaron a concretar, insisto, los despidos, las sustituciones patronales, la venta de las torres, venta de otros activos, las bonificaciones, desde ahí empezaron las pérdidas, entonces él no puede venir a lavarse simplemente las manos, con un agravante que hoy el Consejo, bajo el argumento de que es que confíe en él, ni siquiera le exige la valoración cuando ya sabemos que va a ser menos dinero de lo que iban a dar hace 2 años. Segundo, no le exige que haya claridad en la destinación de los recursos y hay que tener en cuenta los antecedentes de Federico en su primera administración y la plata que nos hizo perder. ¿Por qué? 1, si bien es cierto Aníbal Gaviria fue el que se le ocurrió el famoso plan de aceleración de Hidroituango, al que le tocó ejecutarlo fue a Federico Gutiérrez y fue justamente ese plan de aceleración lo que causa la contingencia de Hidroituango. A él se le estalla Hidroituango en las manos y hoy por eso estamos pagando las altas tarifas de energía. 2, Federico continuó capitalizando las malas inversiones que tenía EPM en el exterior, que claro, las hizo Aníbal Gaviria, pero él en su gobierno continuó mandando plata para el exterior en lugar de invertir acá en Medellín y en Antioquia. 3, vendió la participación que tenía EPM en ISA, se sacó 640.000 millones para el supuesto tranvía de la 80, que era su proyecto bandera. No fue capaz de estructurar el proyecto, no fue capaz que el gobierno nacional, siendo Duque, se lo aprobara y se lo cofinanciara, y entonces termina mecateándose la platica, 640.000 millones. 4, vendió las acciones que tenía parte de las acciones que tenía EPM en ISA, perdiendo plata, porque el precio al que él estaba ofertando en la OPA, en la oferta pública de acciones, era inferior al precio que se estaba ofertando el valor de la acción en bolsa, por los buenos resultados de ISA, pero en su momento su gerente Jorge Londoño de la Cuesta salía a decir que eso era como vender un mueble de la casa. Y resulta que al salir a vender un mueble de la casa, perdimos 47.000 millones de pesos por la diferencia entre el precio al que ellos estaban ofertando la acción y al precio al que se estaba cotizando la acción en bolsa. 5, vendió el parque eólico Los Cururos en Chile perdiendo más de 1 billón de pesos, también por los malos negocios. Y como si esto fuera poco, ustedes recordarán la famosa Petar de Bello, la de los malos olores, la planta de tratamiento de aguas residuales, que a él también le tocó terminarla y la recibió a ese consorcio con más de, no dicho por mí, dicho por la interventoría,
4.800 defectos y no conformidades. De ahí todos los escándalos de los malos olores y el mal funcionamiento de la planta. Entonces, el llamado que uno le hace al consejo, oiga, ustedes con estos antecedentes, de verdad, el argumento es que porque confían ciegamente en él, no van a pedir una valoración de la empresa, no van a pedir una destinación específica de los recursos, no van a pedir una auditoría, no van a pedir nada. O sea, ¿en qué estamos? Porque finalmente es la ciudadanía la que con las altas tarifas de servicios públicos, pues termina pagando todos estos descalabros. María Paulina Aguinaga, usted menciona un montón de cifras y un montón de hechos y da un montón de datos que uno presume objetivos, que uno presume reales, que uno presume que nos está inventando, porque usted no se va a exponer públicamente a que le digan mentirosa. Y ese montón de datos objetivos a uno lo ponen a pensar con 2 deditos más de frente. Entonces, ojo, ¿qué es lo que se está haciendo en el Consejo de Medellín? Porque entonces, a pesar de que usted ya lo aclaró que no es abogada, entonces, por tanto, no puedo preguntarle qué podría pasar, pero yo tengo algo de información que seguía la planteo. ¿Qué podría pasar con estos concejales que incurren en tal error, generando un gran detrimento? Porque es que de hecho se supone que con los concejales de la anterior administración, enseguida vuelvo y digo, voy a buscar la información que la tengo ahí en sinergiainformativa.com.co. Entonces, para no especular, sino decir lo concreto, hay supuestamente unas demandas porque se atenta contra el patrimonio público. Entonces, vuelvo y digo, a pesar de que usted no sea abogada, algo tiene que pasar que con todos estos elementos que usted entrega objetivamente, usted y todos los que están en contra de la venta, para que se haga en todo caso con conciencia y con responsabilidad, pues deberían tenerse en cuenta, y lo único que hacen es señalarla. ¿Ves? ¿A qué podemos recurrir? En todo caso usted fue concejal. ¿A qué podemos recurrir? ¿A qué puede recurrir la ciudadanía? Porque lo que está en ojo, se está feriando es el patrimonio de la gente. Eso no es del alcalde, eso no es de cada uno de los concejales de la comisión primera o de quienes van a votar en plenaria positivamente ese proyecto de acuerdo, María Paulina. Además, no solo eso, insisto y retomo donde terminé ahorita, es el tema de las tarifas. Esto también trae una consecuencia para los usuarios porque indiscutiblemente la idea de Millicom es fusionarse también comprando una parte de Telecom. Entonces, si quedamos en manos de 2 empresas para prestarnos el servicio de Internet, que hoy es un servicio fundamental, esencial para trabajar, para estudiar, para todo, para usted estar enterado, pues eso también se va, no tiene necesidad ni de hablarse ni de ponerse de acuerdo. Implícitamente, pues esto también va a tener unas repercusiones en las tarifas. Y si no miremos hoy cómo están las tarifas de los tiquetes aéreos, donde hay unas muy pocas aerolíneas en el país que son las que mandan, atrasan los vuelos, les ponen unas tarifas supremamente altas y finalmente como ciudadanos nosotros somos absolutamente indefensos. En últimas, esto también va a seguir pasando o va a empezar a pasar con las tarifas de Internet, porque nada más engorroso que cuando usted tiene que ir a hacer un trámite a cualquiera de las empresas hoy porque tiene que cancelar el servicio, tiene que modificarlo o pedir que se lo trasladen. Entonces yo sí creo que como ciudadanos tenemos que estar atentos y vigilantes y hacer realmente un verdadero control social sobre qué va a pasar con esos recursos, que si realmente el gobierno nacional autoriza o no que se dé ese movimiento, porque insisto, ese sector quedaría altamente concentrado en 2 empresas que serían las que tendrían la capacidad de decisión en las tarifas, en las inversiones y demás, y los usuarios quedaríamos desprotegidos. Y como medellinenses, pues que no se siga esta tradición que cada alcalde llega a hacer un negocio distinto con EPM para sacarse una platica y pagar sus promesas de campaña. Ya lo vimos con la fusión, con el primer fondo Medellín Ciudad para la Vida, que la gran parte de esos recursos quedó en Parques del Río. Prometieron que iban a construir el Hospital General Sede Norte, la Ciudadela Universitaria del Norte, la estación de policía del Poblado, de Guayabal, y todo esto se quedó en veremos.
pero sí se hizo la fusión de UNE y ahí perdimos una plata. Luego viene Federico y vende las acciones de EPM en Isagel, se saca 640.000 millones y se le vuelve plata de bolsillo porque no se reemplazó ese activo por otro activo. Luego viene Daniel Quintero y mete a EPM en ese mal negocio de Afinia, al cual yo me opuse desde un principio y en el cual estamos perdiendo muchísima plata. Y ahora vuelve Federico a concretar la venta de UNE para sacarse otra vez esa platica para pagar sus promesas de campaña. Entonces los usuarios deben ser conscientes que todo lo que pasa con EPM lo terminamos pagando todos vía tarifas de servicios públicos. Así es. Y entonces tengo la información aquí, María Paulina Guinaga. El Contralor Distrital de Medellín, Pablo Andrés Garcés Vázquez, dijo que en la actualidad, estamos hablando del año pasado, exactamente 25 de abril del año 2023, un artículo que está publicado en www.sinergiainformativa.com.co, evalúa mediante auditoría si la decisión que tomaron 11 concejales de Medellín de no autorizar la enajenación de acciones de EPM en una Invertelco en octubre del año 2022 representa un posible daño económico para la empresa de servicios públicos y para la ciudad. Entonces habla de, además, a propósito de la decisión de la Contraloría Distrital de Medellín, pero se refiere el Contralor Distrital Garcés Vázquez a que la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia inició indagación previa en contra de los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Leticia Orrego, Dora Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, Luis Carlos Hernández, Julio Enrique González y Simón Molina por ser los presuntos responsables de la pérdida de más de 1 billón de pesos de EPM. Entonces el Contralor precisa que las competencias y los objetivos de ambos organismos, en lo fiscal y en lo disciplinario, pues son muy distintas, pero que cada uno sabrá hacer lo suyo. Ahí está María Paulina, que no me está inventando el cuento, y déjeme, yo retomo lo de la Procuraduría que dice indagación previa. Esta es del 16 de abril del año 2023. En fin, es porque si se puede demostrar que hubo un detrimento, pero además de eso, creo que soy una de castiga, pues que se le están cobrando más baratos o más caros los servicios a la gente, pues no sé dónde está tipificado eso, pero social y políticamente eso debe tener un efecto muy grande, sobre todo si se permite que haya una hegemonía en telecomunicaciones, como parece que es lo que está permitiendo en este caso, según la explicación que usted nos dio ahorita, Paulina Guinaga. Así es, Roger. Esperemos entonces qué pasa en ese segundo debate. Yo realmente creo que no va a ser muy diferente a lo que fue el primero, pero sí habría que hacer un llamado a la sensatez por parte del Consejo, que al menos ponga unas condiciones frente a la utilización de esos recursos, que esos recursos se queden dentro del core del negocio de EPM, porque a la empresa no la podemos seguir descapitalizando, pagando promesas de campaña, máxima en la situación financiera por la que está atravesando. Muy bien, y antes de despedirla, qué pena, María Paulina, abusando de su tiempo, Javier Arboleda quiere, por ahí me levantó la mano y quiere hacerle un último comentario, por favor. Javier. Doctora María Paulina, sí, es que usted, mire, en el reporte del presidente Petro ayer, él proponía el tema de unión de unas entidades públicas para hacerle competencia a lo que se viene Contigo UNE, sobre todo por el monopolio que va a adquirir en el manejo de la franja y del internet, que es lo más complicado. Entonces estamos hablando de temas económicos y todos los argumentos pueden ser válidos en el tema, en el asunto del detrimento, pero muy poco se ha hablado del tema social. Estamos en una ciudad que es distrito de ciencia y tecnología, una ciudad con unas inequidades impresionantes en el término de acceso a la tecnología. Y si le vamos a cortar, por ejemplo, el derecho al internet en una ciudad tan importante como esta, pues el tema social ahí entonces ¿en qué queda? Es decir, por salvar un patrimonio que puede ser muy importante, estamos también echando a la borda un asunto patrimonial social que también es de mucha valía, y es que de pronto ese acceso a la tecnología, ese acceso al internet no va a estar tan garantizado a futuro. ¿Usted qué piensa? Javier, lo que usted plantea es muy importante, pero ahí también creo que hay que hacer una claridad.
y es decir que a pesar de que UNE era parte pública, porque PM era accionista, esto no ha significado ni mejores tarifas ni mayores inversiones para la ciudad, porque incluso cuando usted mira la infraestructura de fibra óptica, Medellín es de las ciudades capitales con menor fibra óptica, incluso nos ganan ciudades intermedias. Cali está mejor, otras ciudades están mejor en esos términos de infraestructura. ¿Por qué? Porque permitieron que Millicom simplemente se dedicara a ordeñar la empresa y no a que realizara las inversiones que tenía que hacer. Esto tampoco ha significado tarifas más competitivas para los medellinenses. La tarifa competitiva llegó cuando ingresó Movistar a hacer inversiones en la ciudad y a quebrar los precios, y cuando entró WOM, pero realmente no fue por el tema de que UNE fuera en parte pública. Entonces, yo sí creo que debe haber una regulación y se debe garantizar que los sectores de la ciudad, porque como usted lo dice, es una paradoja que somos el distrito de ciencia, tecnología e innovación, pero en algunos indicadores terminamos siendo una de las ciudades más atrasadas. Entonces, esto sí se tiene que garantizar, que haya un acceso y se tienen que evaluar todas las posibilidades. Paulina Aguinaga, ex concejal de Medellín, ella muy activa, es esencialmente política, eso hay que decirlo, pero política en el mejor sentido del término, como debe ser. Qué pena, suena esto pues a lisonja para María Paulina, pero lo hago con el mayor respeto, como siempre intentamos hacerlo acá, pensando en que según cómo se comporten, pues nosotros tenemos la obligación de hacer comentarios positivos o negativos. Ahorita hubo en torno a ciertos personajes de los medios de comunicación nacionales comentarios que fueron muy duros en contra de ellos, pero creemos que fueron objetivos. En este caso también hay que decir lo positivo, o sea, no solamente lo negativo, sino lo positivo, porque este es el problema de los medios y del ser humano en general. Somos felices señalando y viendo las cosas negativas y le exaltamos lo positivo. Entonces, por eso la exaltamos a usted por estudiosa, y se lo hemos escuchado a personas en quien confiamos mucho y respetamos mucho, como se lo confieso de una vez, como David Suárez Tamayo, usted lo debe conocer, quien fue además secretario general de EPM, una persona con una gran trayectoria. Profesor universitario. Profesor universitario, así es, especialista en Derecho Público, quien uno le ve sus trinos, Suárez trinando, esa es su cuenta, que así como dice una cosa de unos, dice otra cosa de otros. Y si no le suena lo que están haciendo aquellos en quienes se supone que él cree, entonces simplemente lo dice maravilloso. Entonces la semana pasada la exaltó a usted también diciendo, me parece aterrador que desde el Consejo de Medellín y desde la administración de Medellín se esté señalando, se esté vituperando, se hiriendo la imagen de personas como María Paulina Aguinaga, quien es una mujer, dijo él, financieramente muy capaz, una mujer de una capacidad intelectual tremenda, y es lamentable que no le escuchen. Entonces, por eso yo me atrevo a lisonjarla si le suena así María Paulina. Entonces, para agradecerle y para decirle, siga así, que es que la política necesita de gente así. La política pensada con altura, como lo dijimos al principio, y con mucha responsabilidad. Muchas gracias y felicitaciones, Paulina Aguinaga. Muchísimas gracias, Roger, y un muy feliz día, inicio de semana para ti, para Javier y por supuesto para toda la audiencia de Clickcracia. Muy bien, Clickcracia, el poder de la información a un clic, por elcanal.co, por Ultra Hit Televisión, por YouTube, por Facebook y por otros medios, otras redes. Bueno.